Imagina esto. Trabajas 4 años en una empresa, apareces en la oficina de vez en cuando, haces acto de presencia, y aún así te pagan millones. Suena como el sueño de cualquiera. Pero para Winston Bogart fue la realidad. Un futbolista que llegó al Chelsea en el año 2000 y terminó convirtiéndose en el empleado más caro y menos productivo de Stamford Bridge. ¿El secreto? Una cláusula blindada en su contrato que lo convirtió en millonario, aunque casi nunca jugara. La historia comienza con ilusión. Bogarde, defensa holandés que había pasado por equipos como el Ajax y el Barcelona, aterrizaba en Londres con la etiqueta de fichaje importante. El Chelsea le ofreció un contrato de 40.000 libras a la semana, cifra altísima en ese momento, asegurada por 4 años. En total, más de 10 millones de euros garantizados, pase lo que pase. Para el club era traer experiencia y músculo defensivo. Para Bogarde era firmar su boleto dorado hacia la comodidad financiera. El problema fue que desde el primer día quedó claro que no encajaba. El entrenador apenas lo usaba, y cuando lo hacía, su rendimiento era discreto. El Chelsea pronto quiso quitárselo de encima, pero ahí apareció la jugada maestra. Su contrato estaba tan blindado que no podían bajarle el sueldo ni obligarlo a marcharse. Lo intentaron vender varias veces, incluso prestarlo, pero Bogart se negó en rotundo. Su razonamiento, tan simple como brutal. Tengo un contrato, y lo voy a cumplir. Si no juego, entreno. Si me apartan, sigo cobrando. No me voy a ir a otro club a ganar menos. Y cumplió su palabra. Durante 4 años, apenas disputó 11 partidos oficiales. El resto del tiempo, entrenaba con el filial, se ejercitaba por su cuenta o directamente estaba fuera de los planes. Pero cada semana, puntualmente, el Chelsea le pagaba su sueldo millonario. Era el fantasma más caro de Stamford Bridge. Para la prensa inglesa, se volvió un chiste recurrente. El jugador invisible que cobraba como estrella. Para Bogart, era simplemente respetar el papel firmado. Lo irónico es que, con lo que ganaba por calentar banquillo, podría haberse pagado la plantilla completa de varios equipos pequeños de la Premier de aquel entonces. Cada minuto que jugó en el Chelsea costó al club más que un coche de lujo, y él lo sabía. De hecho, años después lo explicó sin tapujos. Tenía un contrato que me aseguraba una vida tranquila. ¿Por qué iba a renunciar a eso? Una honestidad brutal, pero también la confirmación de que en el fútbol moderno, el negocio muchas veces está fuera de la cancha. La llegada de Bogart fue una lección cara para el Chelsea. Fichar mal no solo cuesta en el campo, cuesta en la chequera. Y el holandés se volvió el ejemplo perfecto de cómo una cláusula puede convertir a un suplente eterno en millonario. Un contrato tan tóxico que ni el club ni el jugador tenían incentivos para romperlo. Para Bogarde fue la mejor decisión de su carrera. Para el Chelsea, un recordatorio de que a veces la banca es más cara que la delantera. Lo más divertido de esta historia es que el Chelsea lo intentó todo para sacarse de encima a Bogart. Le buscaron club en Holanda, le ofrecieron cesiones, negociaron rescindir el contrato. Pero él siempre respondía lo mismo. No, gracias. Y claro, ¿para qué iba a irse a ganar menos si tenía garantizadas sus 40.000 libras semanales en Londres? Es más, el propio Bogarde llegó a decir: si me pagan por entrenar, entreno. No me importa estar con el filial, yo cumplo mi contrato. Una sinceridad que helaba la sangre en las oficinas del club. En 4 años, Bogarde jugó apenas 11 partidos oficiales. Eso significa que cada partido le costó al Chelsea casi 1 millón de euros en sueldo. Y si lo llevamos al absurdo, cada minuto jugado de Bogart equivalía a más de 20.000 euros. Sí, un tipo ganaba lo que muchos aficionados sueñan en toda su vida. Por trotar unos cuantos minutos en Stamford Bridge. La prensa inglesa lo bautizó como el millonario invisible y lo ponía como ejemplo de mala gestión. Los fans lo recordaban más por sus apariciones en tabloides que por sus intervenciones en la cancha. Mientras tanto, él seguía entrenando, a veces apartado con juveniles, como si nada. Y cada viernes, el cheque entraba a su cuenta. Negocio redondo. Y ojo,
Bogart no fue el único con esa suerte. El fútbol está lleno de contratos tóxicos que hicieron millonarios a jugadores casi invisibles. Julien Faubert, por ejemplo, pasó al Real Madrid en 2009 y en 6 meses jugó solo 2 partidos. Un préstamo que costó millones para que el tipo se quedara dormido en el banquillo del Bernabéu. Literalmente. Gareth Bale, en sus últimos años en el Madrid, fue otra versión de lujo del mismo fenómeno. Cobraba alrededor de 30 millones por temporada, pero pasaba más tiempo en el campo de golf que en el Santiago Bernabéu. ¿El resultado? El Madrid lo veía como un gasto tóxico, pero Bale siempre decía: «Yo cumplo mi contrato». Y así, con sonrisa tranquila, se convirtió en uno de los suplentes mejor pagados de la historia. ¿Y qué tal Carlos Tevez en China? En 2017 firmó con el Shanghai Shenhua un contrato de $40 millones por un solo año. Llegó con la fama de crack mundial y acabó siendo llamado el rey de las vacaciones más caras. Marcó pocos goles, se lesionó, jugó apenas un puñado de partidos y aún así se fue con los bolsillos llenos. El denominador común es claro: contratos blindados que convierten a futbolistas comunes en millonarios silenciosos. En la cancha desaparecen, pero en el banco nunca pierden. Son el sueño de cualquier trabajador y la pesadilla de cualquier directivo. Lo de Bogarde, sin embargo, sigue siendo insuperable porque fue la versión más descarada. Un jugador que casi no jugó, que se negó a moverse, que aceptó ser fantasma 4 años. Y aún así, salió de Stamford Bridge con la vida resuelta. Gratis no jugaba, pero caro sí cobraba. Lo curioso es que, después del caso Bogart, los clubes juraron que no volverían a repetir semejante error. Pero la realidad es que el fútbol moderno sigue lleno de contratos tóxicos que hipotecan a equipos enteros. A veces por fichar caro, otras por desesperación y casi siempre por prometer más de lo que se puede pagar. ¿El resultado? Fantasmas con sueldos galácticos que apenas pisan el césped. El Barcelona lo vivió con Philippe Coutinho, fichado por más de 140 millones, que terminó comiendo banca, pero cobrando como si fuera titular indiscutible. El United tiene su lista de jugadores olvidados, que siguen cobrando fortunas. Y hasta en ligas menores pasa. Equipos que apuestan por un extranjero, estrella. Y al final, lo que fichan es un contrato que no saben cómo quitarse de encima. En contraste, los jugadores que logran colar esas cláusulas se convierten en leyenda, pero de las finanzas, no del deporte. Bogarde fue pionero en demostrar que si tienes un contrato blindado, ya no importa si juegas bien, mal o nada. Lo importante es sentarse, esperar y dejar que los cheques caigan cada semana. Mientras los demás corren detrás del balón, tú corres detrás de tu saldo bancario. Y lo más irónico es que, con el tiempo, hasta los aficionados recuerdan estos casos con cierta simpatía. Porque, seamos honestos, ¿quién no querría cobrar millones por entrenar un rato, hacer acto de presencia y desaparecer del campo? En un mundo donde el fútbol quema fortunas en fichajes y salarios, estos jugadores representan la otra cara del negocio, la del empleado que supo firmar mejor que jugar. Al final, Winston Bogarde dejó una lección que los clubes prefieren olvidar, pero que los hinchas nunca superan. En el fútbol no siempre gana el que mete goles. Muchas veces gana el que firma el contrato más blindado. Si quieres más historias de fichajes que parecen broma pero cuestan fortunas, suscríbete a Juego y Dinero. Aquí te contamos quién mete goles y quién mete billetes sin despeinarse.